Despacho de AP dice que el programa en cuestión, el cual califica de secreto, fue lanzado en 2009 y enviaba a Cuba a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos como turistas para participar en talleres cívicos o de salud con el fin de hablar con personas e impulsar el activismo político. Según prensa asociada, USAID contrató a la compañía Creative Associates International para implementar este programa y los jóvenes recibían por lo que hacían en la isla menos de $6 la hora. AP considera que estos jóvenes estaban en situación de riesgo, particularmente si se tiene en cuenta que el gobierno cubano arrestó al contratista estadounidense Alan Gross en diciembre de 2009. Bueno, eso es una pequeña información, ya tengo más. Muy buenas noches. Estados Unidos sigue con su intención de llevar a Cuba a libertad y democracia. Y según la agencia Associated Press, el último recurso que utilizó con ese fin fue enviar a jóvenes latinoamericanos a propagar los valores democráticos y de derechos civiles que se viven en este país. La intención muy buena, pero parece que la ejecución no fue la mejor. La agencia de noticias Associated Press ha sacado un informe en contra de la agencia USAID, que es la encargada de ayudar a los grupos opositores dentro de Cuba, entre otras cosas. ¿Debe la Associated Press criticar? ¿Tiene una doble agenda la Associated Press? En realidad USAID no tiene la estructura indicada para hacer este tipo de programas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros invitados. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Armengol. Muchas gracias, Armengol, periodista y sin duda uno de los grandes conocedores de lo que ocurre en Cuba, en el sur de la Florida. También está el señor Joseph Lackey, que es abogado de inmigración, y el señor Leonardo Calvo, que es vicepresidente del partido Arco Progresista de Cuesta Morúa, ¿no?, que vive en Cuba, uno de esos grupos valientes disidentes que están en la trinchera. Gracias a todos. Vamos entonces a empezar con usted, Armengol. La realidad aquí es que hay un debate porque Associated Press está acusando a USAID, que es esa arma, ese arma dentro del gobierno de los Estados Unidos de ayudar a la disidencia, entre muchas otras cosas, de ser chapucera y de haber enviado a jóvenes bien intencionados a buscar nuevos activistas políticos dentro de Cuba. Lo mismo le pasó a Alan Gross y tiene 15 años de prisión. Entonces, ¿qué hizo USAID mal? Muchas cosas las hizo mal. En primer lugar, supuestamente es una ayuda, es una dirección o una agencia de cooperación y de ayuda humanitaria. Se estaban metiendo en política y se estaban metiendo en cambio de régimen. Eso en blanco y negro se llama subversión. Se estaba metiendo en subversión y esa no es su labor. Segundo punto, no estaba actuando con transparencia. Estaba enviando a gente a Cuba diciendo que iban a trabajar en programas sobre el SIDA y sobre los virus, y en realidad lo que estaba era recabando información. Esto ocurre con este programa, eso ocurre con Zunzuneo. Recabar información de forma indirecta. ¿Eso qué pasa? Que se presta para que fuera se diga, cuando te digo fuera, quiere decir en el ámbito mundial, internacional, que lo que está detrás de esos programas es la CIA, que lo estuvieron utilizando en otros países, que lo estuvieron utilizando en Pakistán, que lo han estado usando en otras partes y que de hecho lo que hay es una pantalla. Yo no digo que sea exactamente una pantalla, yo lo que digo que hay una sospecha y que hay un historial por parte de diferentes agencias de Estados Unidos. ¿Qué dice Joseph? Pero momentos antes de estos sospechos de conspiración y todo, empezamos con lo que sabemos por seguro. USAID es un programa humanitario que sí, está metiéndose más en los fines políticos, pero ¿qué pueden hacer la gente cubana cuando no tienen comida, cuando no tienen bebida? ¿Cómo pueden hacer rebelde o pedir la democracia cuando está enfocada 100% en el estómago? Tiene que comer primero y saber. Y USAID está haciendo lo mejor, aún no un buen trabajo 100%, de educar a la gente a pedir sus derechos básicos humanos. Entonces vamos a ver, yo creo que lo que él está diciendo y lo que está diciendo Armengol, creo que ambos tienen puntos válidos. La realidad es que los Estados Unidos está tratando por todas las vías posibles de llevar algún tipo de cambio a Cuba. Y USAID es una de las agencias que lo puede lograr hacer.
estos muchachos que le pagaban 5 pesos la hora, son muchachos jóvenes, idealistas y estaban buscando a lo largo de la isla nuevos actores políticos. ¿Usted considera que eso es un pecado, que eso ayuda o desayuda a la disidencia de la cual usted es miembro? Desde el punto de vista original, de intención original, no es de ninguna manera un pecado, pero Cuba es un escenario muy delicado, no es un escenario normal. Bien. En Cuba la proyección del Estado y del gobierno cubano es totalmente represivo, pero además el argumento fundamental que siempre ha sido el Estado cubano, el gobierno cubano, es la diferencia y la intención de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, de cambiar el gobierno en Cuba. Por lo tanto, para los que luchan en Cuba en dificilísimas condiciones, escenarios como estos pueden complicar el asunto y constituir Claro, un pero peligro. ¿y entonces los Estados Unidos qué puede hacer? Si usted me está diciendo que es complicado para ustedes porque los involucran con la CIA, pero entonces, ¿de qué manera puede usted romper ese circo mediático que tiene? Las conexiones pueblo a pueblo, institución a institución, identificar proyectos que hay en la sociedad civil que están tratando de avanzar y conectar con el ciudadano para cambiar la mentalidad. Pero y eso ya no existe, de identificar proyectos que los Estados Unidos dan dinero a diferentes cabezas aquí en Miami o en el exilio para que entonces envíen ese dinero a proyectos específicos. Este es uno más. Hay que actuar de manera mucho más fina. Mucho más fina, ahí está. El problema aquí es lo burdo. ¿Usted está de acuerdo? El problema es lo burdo. El otro problema es el paternalismo. Estados Unidos considera que a los cubanos hay que educarlos en democracia. Los cubanos no hay que educarlos en democracia. ¿Cuántos miles, millones de declaraciones de derechos humanos se han mandado a Cuba en el supuesto que los cubanos no conocen? No, los cubanos conocen esos textos. En Cuba hay un movimiento disidente. No puede ir a más allá. No puede avanzar una sociedad civil. ¿Por qué? Porque hay una cosa real, que es un aparato represivo. Un sistema totalitario. No tiene solución ese sistema totalitario. Ahora, si vamos a hacer cosas, una, que no funcionan, y dos, que lo que va a hacer es darle armas al enemigo, o sea, hay que preguntarse fundamentalmente, ¿por qué estos jóvenes latinoamericanos no los detuvo Cuba? Y sí detuvo a Gross. Pero quédese ahí, pero espérate, vamos a ver qué es lo que me decía. Pero definimos muy bien los términos. Educar no es en el sentido de paternidad. Estamos enseñando cómo es pedir los derechos humanos, que nadie ha pedido en los últimos 50 años, la mitad de un siglo en Cuba. Nadie ha dicho, yo quiero andar libre por la calle porque la gente tiene miedo. Y la gente tiene miedo porque tiene hambre. Y la gente que no tiene miedo, como mi amigo aquí, dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Aquí mismo, huyendo de Cuba. Y tiene que estar. El problema... Pero lo que él quiere decir es, espera un momento, él lo que quiere decir es que ha estado preso, ha recibido golpes, que hay un costo por ser hay un costo, hay que andar sin costo, hay que tener una manera de pedir esos derechos sin costo. Ahora, los Estados Unidos sí está enviando el jardinero para hacer el trabajo del médico, que el USAID no es el departamento adecuado para esto. ¿Pero qué? Si no el USAID, ¿qué? ¿Dejamos la fuerza militar? Ya tenemos mucha mala fama en este mundo internacional por invadir a Irak. Ya vamos a empezar con Cuba. Pero creo que lo que él está diciendo es, de cierta manera, entonces, ¿qué hacer? Sí. Lo hace mal, pero entonces, ¿qué hacer? No hace nada. ¿Qué piensa usted? ¿El gobierno de Estados Unidos? No, yo pienso que el gobierno de Estados Unidos lo mejor que hacía era no inmiscuirse en los asuntos de Cuba. Y cuando digo asuntos de Cuba, no digo asuntos del gobierno cubano, digo asuntos de la disidencia interna, asuntos de la oposición. Y dejar a la oposición no quiere decir que no lo apoye. Una cosa es apoyar y otra cosa es inmiscuirse. Una cosa es sentar Dígame la diferencia entre uno y el otro. En que uno está sentando pautas y creando criterios. Cuando Estados Unidos invadió a Cuba o organizó la fuerza invasora a Cuba... ¿En qué año? En el 1898. Esa fue la única ocasión en que Estados Unidos actuó con originalidad. De ahí para adelante, a lo que ha hecho es repetir patrones. Lo que le funcionó con Jacobo Arbenz en Guatemala, lo intentó en Girón. Bueno, ahora en el 2014. Y aquí lo que está repitiendo los esquemas que han funcionado en el 2014. Egipto. Yo siempre pienso que los Estados Unidos tienen buena intención, pero no saben qué hacer. Cuba necesita ese respaldo, esa solidaridad, y hay que reconocer, y desde Cuba se reconoce que el gobierno y la clase política de Estados Unidos ha sido quien ha marcado durante mucho tiempo la oposición hacia el gobierno cubano.
repito que el escenario cubano, por los términos de control, de manipulación, de coerción que tiene el gobierno cubano, no puede manifestarse ni tratarse como otra realidad. Ok, entonces si usted fuera asesor de USAID, para terminar, ¿usted qué le recomienda al gobierno de Estados Unidos? Yo le recomiendo al gobierno de Estados Unidos de tratar de buscar mecanismos e imaginar cómo... Dígame un ejemplo, un ejemplo. ¿Qué significa mecanismos? Imaginar. Dígame un ejemplo. Usted tiene el presupuesto de USAID y usted puede dictar a dónde va el dinero. ¿Usted qué haría? Promover que instituciones, ¿qué tipo de institución? académicas, cívicas, civiles, conecten con sus iguales en Cuba, que se están promoviendo y que se están echando hacia adelante desde la sociedad civil independiente y emergente para que ¿Y eso ya no está pasando? Eso ya no está pasando. Poco a poco, ¿Eso está pasando? Pero no en la dimensión. Hace poco que tiene tiempo los cubanos tienen derecho a los celulares telefónicos y pueden comunicarse con el resto del mundo. Ahora, la educación de todo es primordial. Sin la educación, si la gente no sabe qué pedir. Si saben qué pedir, puede mejorar la vida, pero la educación antes que nada. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Sabemos de que la intención es buena, pero el desempeño no fue el mejor. Gracias a los tres. Y entonces seguimos hablando de Cuba y al regresar vamos entonces a hablar de Venezuela y cómo los militares venezolanos han condecorado a los militares cubanos por toda la ayuda prestada en ese ámbito militar. Es la primera vez que públicamente admiten los vínculos castrenses entre ambos países. Y la próxima vez que reciba un ticket, usted puede llamar a Estrella Ticket Defense. Allí lo podrían ayudar. Ya regreso. Se sabe que la presencia de los militares cubanos entre los militares venezolanos es rampante, pero ahora es la primera vez que oficiales militares cubanos han sido condecorados abiertamente por las Fuerzas Armadas de Venezuela, algo que nunca antes se había visto, y aquí está la evidencia de esta ceremonia que se llevó a cabo el 25 de julio en conmemoración del 26 de julio. Según los venezolanos, la condecoración se celebra por el Día de la Rebelión Nacional Cubana. Y los oficiales cubanos fueron condecorados con la barra insignia Honor al Mérito y recibieron diplomas de reconocimiento. Vamos a darle la bienvenida al ex capitán de navío de la Armada, el señor Bernardo Jurado. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros, que está siguiendo muy de cerca, sin duda, lo que pasa en su país, y a Abelardo Izaguirre, que es abogado venezolano. Gracias a ambos. Gracias. La pregunta es por qué por primera vez en casi 15 años, abierta y públicamente, los venezolanos, bueno, los militares, las Fuerzas Armadas venezolanas aceptan que los cubanos están adentro. ¿Por qué? Desde la época que yo era oficial efectivo, se negaba todo eso. En el ejército estaban infiltrados en los batallones, etcétera. Ahora mismo tienen inclusive viviendas privadas dentro de Fuerte Tiuna. La Marina lo disimulaba un poco mejor, aunque me pasaron un par de incidentes con un coronel cubano que subió a mi barco y por supuesto fue despedido porque no tenía ningún tipo de credenciales, etcétera. Pero ya es inevitable porque los cubanos se han insertado en el tuétano, no solamente de la economía, sino de la política y de todos los niveles de decisión del país. ¿Y cuál es el mensaje que envían al darle condecoraciones a ¿Cuál es el mensaje? Esto es muy facilito. Tú sabes lo que dijo la ministra de la Defensa, Carmen Menéndez. Dijo, somos el mismo pueblo que estaría históricamente unido por nuestros líderes. Bolívar y Martí, Chávez y Fidel, Raúl y Nicolás. Palabras textuales de la ministra de la Defensa. La ministra señora Carmen Meléndez. Ahora, nuevamente, ¿cuál es la lectura suya? Porque ahora lo dicen tan abiertamente. Ok, la lectura mía es porque por lo menos con Chávez sabíamos a qué atenernos. Y Chávez llamaba a esto la guerra de la tercera generación. Guerra psicológica. Esto para postrar aún más a las Fuerzas Armadas, demostrando la capacidad de que ya la invasión se dio y no se puede hacer nada. La invasión de los cubanos en los cuarteles. En las Fuerzas Armadas, exactamente. Nosotros somos el único país que hemos pagado a los cubanos para que nos invadan. Y es la verdad. No a los cubanos, a los castristas. Son dos materias diferentes, los cubanos y los castristas. Totalmente de acuerdo. Entonces, Venezuela desde el año 68 era un objetivo militar de Fidel Castro. Bueno, pero es muy interesante lo que está diciendo él. Puede ser que esto le envíe entonces un mensaje a esas Fuerzas Armadas leales a la Constitución, que como siempre digo en este programa, que es la gran esperanza que tienen los venezolanos que quieren la democracia. Pedirle a los militares que tomen nuevamente la Constitución en sus manos. Pero y esto le envía un mensaje que no se muevan porque están siendo investigados y porque... mira, yo no sé si el café cubano, que lo tomo diariamente, es muy bueno,
Pero bueno, de Cuba es la contrainteligencia. Eso sí es bueno. En cada individuo allá en Venezuela hay un espía. En cada entrenador deportivo hay un espía y en cada médico hay un espía. Eso sí son buenos. Eso es una red de inteligencia infalible. Y ahora mismo la tenemos en Venezuela en un número más o menos que se conozca, lindante a los 66.000 espías metidos en cada una de las oficinas de Venezuela. Eran 30 en un momento. Ahorita son 66.000. Se ha duplicado y un poco más. Ya ustedes escucharon. Entonces, vamos entonces a ver qué es lo que son los boliburgueses. Aquí está el presidente hablando de ellos. Nosotros no vamos a permitir el surgimiento supuesto de una boliburguesía que reproduzca ¿cómo es que le dice Dussel? El metabolismo diabólico del poder político del capital, y más temprano que tarde, esta revolución desde adentro surjan sus propios diablos para traicionar al pueblo. Eso puede suceder. Pero bueno, los boliburgueses, tengo yo entendido, es que son los mismos miembros del chavismo que se han enriquecido, ¿no es así? Porque entonces ahora los está condenando. Después de escuchar este trabalenguas de Nicolás Maduro, el poder político del capital, 5x8, 40, él no sabe qué es lo que está diciendo. Yo les tengo que decir algo. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, en enero de este año 2014, dijo y admitió que se le han dado entre el 2012 y el 2013 más o menos 20.000 millones de dólares a empresas de maletín. ¿Qué significa empresa de maletín? Empresas que no existen, que fueron creadas solo para cumplir la burocracia, que le den dólares de Cadive. Ahora, que no existen las no empresas. No existen. Tú haces una empresa en el papel. En un papel, en un maletín cabe la empresa. Ajá, y entonces esa empresa. Abres el maletín, sacas el papel y te dan 1.000 millones de dólares. Inversiones, María Elvira, voy a importar lo que sea. ¿Y cuál es entonces el mérito de esa empresa para que le den esos dólares preferenciales? Son boliburgueses. Corrupción, corrupción, claro, corrupción. Tú comes, yo como y son coimas para todo el mundo. ¿Y entonces por qué ahora públicamente Maduro los está denunciando? Bueno, porque no puede hacer más nada, María Elvira, porque sabe que el país se les está yendo de las manos, porque tiene que subir la gasolina, porque no tienen liquidez, porque las reservas internacionales están en el piso, porque todo. Consultores 21, que es del gobierno, dijo hoy que Maduro está en 65 de desaprobación, 56 dice que Maduro no va a arreglar el problema y 52 dice que no va a llegar al final del gobierno. Bueno, muy bien, pero sabemos que ahí están los militares cubanos y los venezolanos que lo están ayudando para que no solamente siga, sino que posiblemente cumpla su mandato. Haciendo de las suyas. Y que Dios los bendiga a los venezolanos, como siempre digo. Y cuando regresemos, vamos entonces a las Bahamas, donde hay un juicio contra guardias que agredieron a 45 cubanos que estaban tratando de salir de las Bahamas y llegar a la Florida. Ya regreso con más información, pero antes tenemos un anuncio sobre Madrecel Plus. No se vayan. Y antes de continuar, le damos la bienvenida al señor José Aponte, que es el representante de Madrecel Plus. ¿Cómo está usted, Aponte? Muy bien, gracias, María Elvira. El gusto es nuestro. Sabemos que las células madres es el gran invento, el gran descubrimiento, quiero decir, del siglo XXI para la ciencia norteamericana, que son las supercélulas, ¿no es así? Sí, correcto. Las células madres son las únicas células del cuerpo humano que tienen la capacidad de autorregenerarse. Por eso se le llaman células pluripotentes. Eso es lo que Madrecel Plus tiene para ofrecerle a todos esos pacientes que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, María Elvira. Pero básicamente sabemos que para la gente que tiene artritis es un tratamiento muy indicado. Explíqueme por qué. Sí, así es. El tratamiento de Madrecel Plus, gracias a su ingrediente principal, el alga Aphanizomenon Floss Aquae, permite regenerar nuevamente los cartílagos, eliminando por completo todas esas deformaciones que causan la artritis y esos dolores tan increíbles que no se pueden soportar, María Elvira. Y es completamente natural, ¿no es así? 100%. Aphanizomenon Floss Aquae es un alga 100% natural, el cual es el ingrediente principal de Madrecel Plus, sin ningún tipo de efecto secundario. Y entonces, específicamente esa alga, ¿de dónde viene y cómo funciona? Muy bien. Aphanizomenon Floss Aquae se encuentra solamente en el lago Klamath de Oregon, en una zona volcánica. Y por eso es que es tan buena, porque realmente el ambiente, el entorno le permite ser la superalga, María Elvira. Y entonces, ¿cómo es que funciona dentro de nuestro cuerpo? A partir de la primera hora de tomar Madrecel Plus, la médula ósea se empieza a estimular las células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo y eliminando por completo el padecimiento, María Elvira. Eso está muy bien. Dime cómo pueden obtener el producto.
Muy bien, con la promoción de la televisión en estos momentos, llamando al número en pantalla, pueden obtener el tratamiento de Madrecel Plus. Pero si llaman en este preciso momento, obtendrán el segundo mes del tratamiento totalmente gratis, María Elvira. Así me gusta, el tercer tratamiento completamente gratis para todo aquel que mencione este programa. Sí, señor, así mismo. Así me gusta, el mejor servicio, el mejor trato y el mejor precio para la gente referida por mí. ¿Oyó? Así es. Muchas gracias y que me alegro mucho que está ayudando a mucha gente a sentirse mejor. Hasta la próxima, Apunte. En un avión procedente de África que venga infectado y si no se toman medidas de cuarentena con esa persona puede crearse. Nos sacaron para afuera y ahí nos acostaron en el piso a la intemperie, estaba lloviendo y ahí nos cogieron a mí, a Jordán y a 2 o 3 cubanos más. Nos sacaron de los otros cubanos, nos alejaron de los otros cubanos y nos dieron una golpiza que, bueno, me partieron 2 costillas, las costillas me perforaron el pulmón. Bueno, estamos siguiendo este caso que, como usted sabe, se está llevando a cabo en las Bahamas. El abogado defensor de los guardias que en este momento están enjuiciados han testificado que estaban siguiendo órdenes superiores, las órdenes de torturar a quién, a los cubanos. ¿Y por qué van a querer los altos oficiales de las Bahamas querer agredir a cubanos que están dentro de un centro de detención? Vamos entonces a hacer esas preguntas pertinentes al señor Lorenzo Palmares Starbuck. Muchas gracias, Lorenzo, por estar con nosotros, abogado constitucionalista, sin duda que es uno de los héroes de este caso, porque está defendiendo a este grupo de cubanos que recibieron azotes en las Bahamas, solamente por el hecho de estar allí detenidos y ya sea yendo para los Estados Unidos o regresando a Cuba. Y otro de los héroes, sin duda, es Jesús Alexis Gómez. Gracias, Gómez, por estar con nosotros nuevamente, que es este ciudadano cubano que vivía en las Bahamas, que filmó las agresiones, esas mismas que ustedes están viendo en pantalla y que pudo testificar con video las agresiones, ¿no?, y las torturas a estos cubanos. Vamos entonces a preguntar, sabemos que el juicio está andando, que hay 6 guardias acusados y la pregunta es, ¿las Bahamas verdaderamente tienen la voluntad política de hacer justicia y de encontrar a los culpables? Bueno, eso está por verse, tú sabes, yo entiendo que hay unas grandes preguntas, no hay una verticalidad completa. Sin embargo, como ya te expliqué, el viernes me contactó el gobierno de las Bahamas. ¿Sí? Están enviando investigadores a hablar conmigo y a hablar con Alexis. Me imagino que tomarán algún tipo de reporte investigativo y de ahí se tomarán las decisiones si vamos a viajar a las Bahamas o va a haber un habeas corpus a testificatum para ir a testificar a la corte en las Bahamas o se va a hacer de otras formas alternas que las prevén las reglas de procedimiento criminal. Claro, porque son 2 los testigos que Cuba permitió que salieran, Vázquez, que ustedes acaban de ver al principio del segmento, que estuvo aquí en el programa la semana pasada, y Berta, de apellido Berta, no es así, que ya, pero sí logró llegar a las Bahamas e inmediatamente lo devolvieron a Cuba. Pero en el caso de Alexander, él necesitaría un permiso de reentrada a Estados Unidos, que de la única forma que lo consigo es si tengo una orden del Tribunal Judicial en las Bahamas pidiendo su cuerpo para ir a testificar. Ahora, ¿cómo es esto que yo dije al principio del segmento, que algunos de los guardias han testificado que ellos estaban siguiendo órdenes superiores, según dice el abogado de los guardias? Esa es la defensa afirmativa que han levantado en este juicio militar, que ellos estaban siguiendo órdenes de los superiores. Y si es así, no hay caso, porque entonces no hay mala conducta por el militar, hay mala conducta por una tercera persona, que no está siendo enjuiciada en este momento. Claro, pero entonces explíqueme, ¿cómo se puede justificar ante una corte que hayan querido el gobierno o alguno de los funcionarios del gobierno de las Bahamas querer agredir a cubanos que estaban en un centro de detención? ¿Por qué? ¿Qué razón? Bueno, se estaban tratando de escapar, no eran criminales. Yo creo que ahí el gobierno de Cuba jugó mucho. Tú sabes que Cuba tiene un estrecho
comercio de petróleo y gasolina y tabaco con las Bahamas, y yo creo que esas órdenes las dio Cuba, no las dieron los bahamenses. Ok, entonces las órdenes vienen de La Habana y los bahamenses las siguen y entonces se la pasan a los guardias que son más rasos, ¿no? La gente que estaba, los que estaban en el centro de detención. Mira, hay un mensaje. El mensaje del gobierno cubano y el mensaje del gobierno de Bahamas es maltratar a los inmigrantes que por 20 años han hecho denuncia de las violaciones en las prisiones de Bahamas-Nassau. El mensaje del gobierno de Bahamas: no entren a nuestro territorio porque van a ser maltratados, y ese mensaje hay que mandarlo al gobierno y a los ciudadanos cubanos que escapan por el hambre y la miseria que vive el pueblo cubano, para que no cojan como vía de trampolín a llegar a Estados Unidos a través de Bahamas-Nassau. Por eso las torturas, por eso esta cosa contra todos los inmigrantes cubanos que tratan de coger como vía de escape el territorio de Bahamas-Nassau para llegar a los Estados Unidos. Claro, pero entonces las Bahamas ahora están entre la espada y la pared. Claro, y por eso es que está haciendo este juicio militar contra los miembros de la Guardia de Defensa de ellos, que eran los que tenían la custodia de estos reclusos que estaban ahí. María Elvira, un punto muy importante, que las autoridades cubanas, cuando se da el suceso del video con las bolsas plásticas, las mujeres violadas y estas torturas en exceso, su embajador se pronuncia ante la prensa por primera vez y dice que las torturas no se estaban cometiendo, que era problema interno entre los presos, y que el gobierno cubano, aún teniendo visas a Panamá conseguidas por el abogado Lorenzo Palomares, los esconde de la prensa y los regresa a territorio nacional cubano, y que tenga que bajar la cabeza ahora el gobierno cubano, escoltar a este testigo, porque sin el testigo no puede haber juicio, y que tenga que reconocerse públicamente que sí se cometieron torturas en Bahamas-Nassau. Y entonces, ¿cuál es el costo político para Bahamas? El costo político va a tener mucho, porque acuérdate que las Bahamas reciben más de 14 billones de dólares de comercio con los Estados Unidos. O sea, el costo político para las Bahamas es totalmente, no solo político, comercial, porque si se mantiene que las cárceles en las Bahamas se maltratan las personas, pues el turismo no va a llegar ahí, fundamentalmente. ¿Este juicio puede durar un año? Bueno, ¿cómo es eso de que puede durar un año este juicio? El juicio ya lleva un año. Desde que ellos pararon la huelga, se hicieron unos arreglos de que se iban a fiscalizar y se iban a procurar a este grupo de originalmente 8 miembros de la defensa de las Bahamas, ahora son 6, y se comenzó lo que se llama un artículo 32 en Estados Unidos, que es investigación. Ahora ya estamos en los puntos finales y obviamente Alexander Vázquez es clave en el testimonio que él tiene que dar y la identificación de las personas que cometieron estos delitos. Ahora, vamos entonces a estar, como usted me dice, viene un funcionario del gobierno de las Bahamas a tomar esa declaración jurada de su cliente, de Vázquez. Vamos entonces a estar, y es en estos próximos días. En estos próximos 5, 6, 7 días. Vamos a estar muy pendientes a ver si podemos también intercambiar con alguno de ellos y ver en realidad cuál es la esencia y el espíritu del gobierno bahamense en encontrar la verdad, ¿no? Porque exacto, no queremos que sea lo que se dice un paripé a nivel en cubano de una manera coloquial, sino que en realidad haya voluntad política de encontrar a los agresores. Díganme. Yo lo más importante que le quiero reconocer al abogado que sigue trabajando en que se aclarezca todas estas cosas que fueron torturados y que se esclarezca la verdad. Y también gracias porque la muchacha que fue violada y este otro testigo, Jordan Berta Cantero, los próximos días va a ser libre gracias a las gestiones de Lorenzo Palomares. Ha hecho un trabajo esencial de salvar la vida de Ramón Saúl Sánchez y la mía. 25 años, ningún político se pronunciaba y él extendió la mano, dando visas, pagando los pasajes a estas personas y preocupados porque la verdad salga y que no quede oculta por el gobierno de Bahamas. Y por eso le damos las gracias públicamente. Gracias, y que Dios se los pague, gracias, que es el más importante. Muchas gracias a usted también. Gracias. Vamos entonces a pasar para la otra parte del estudio donde está el señor Alberto Milián. ¿Cómo está, Albertico? Gusto en tenerlo en el programa nuevamente para entonces hablar de lo que está pasando en el Congreso Federal norteamericano, en el Senado, que el Senado está muy disgustado porque se ha dado cuenta que la CIA lo estaba espiando. La CIA espiando a los senadores. Vamos entonces solamente a ver esta pequeña intervención y entonces me va a explicar qué es lo que está pasando. Adelante. Desde hace meses, senadores de Estados Unidos investigan los métodos de tortura que ha empleado la CIA en su guerra contra el terror. Esos senadores ya sospechaban que la CIA estaba espiando sus ordenadores y borrando algunos documentos relevantes.
Tenemos una grave preocupación, denunciaba entonces esta senadora demócrata, pero la CIA lo negó todo. Nada más lejos de la verdad, contestaba el director de la agencia, John Brennan, el mismo que ahora lo reconoce y pide perdón en un comunicado en el que asegura que hubo espionaje y que se tomarán medidas contra varios funcionarios. Entonces, Alberto, la realidad es que nosotros nunca hemos escuchado que la CIA esté investigando o esté espiando a los propios senadores. Los senadores que son los que tienen que controlar el comportamiento de la CIA. ¿No es así? Efectivamente. Y la CIA está prohibida por ley de llevar a cabo actividades de recaudación de inteligencia en territorio norteamericano. Esa es la función del Buró Federal de Investigaciones que tiene esa potestad. Esto es un problema muy grande para la CIA y grande para la administración. Recuérdate que el jefe de la CIA fue ex asesor de seguridad del presidente Obama, pero esto se desata por el debate sobre las tácticas que se utilizaron después del 9/11. El debate en la comunidad de inteligencia es que las tácticas de tortura fueron efectivas. Los críticos, entre ellos yo, te lo tengo que decir porque yo he escrito en contra de usar la tortura para ningún tipo de misión de inteligencia, es que no fueron fructíferas. Entonces, mientras que el Senado está investigando qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los resultados de la inteligencia que se recopiló, aparentemente personas dentro de la CIA, oficiales de la CIA, llevaron a cabo actividades de espionaje para ver lo que estaba escarbando el Senado. Y eso no solamente es ilegal, eso está prohibido por ley y es considerado muy poco ético de la comunidad de inteligencia. Ok, entonces vamos a ver, ¿será que entonces la CIA temía que los agarraran? ¿No es así? Yo creo que posiblemente ¿Y los agarraran en qué? Bueno, que ellos se había producido un estudio interno que analizaba qué información se había obtenido utilizando estas torturas, estas técnicas, y si esa información había sido fructífera en la lucha contra el terrorismo. Si obviamente no fueron fructíferas, entonces iba a hacer a muchas personas dentro de la CIA y la comunidad de inteligencia lucir incompetente y muy poco ético. Y se temía que se iba a descubrir que la CIA había engañado al Congreso americano sobre los resultados de esa inteligencia. Así que tenemos los dos aspectos. Primero, engañar al Senado, y segundo, la cuestión si se habían cometido actos ilegales que no se podían justificar porque en realidad no produjeron ningún tipo de inteligencia que se pudo utilizar para la seguridad nacional. Pero recuérdate que esto no es un problema partidista. No. Hay senadores como John McCain que siempre han argumentado que estas torturas no fueron efectivas y fueron inmorales y no éticas y no consistentes. ¿Que es republicano? Sí, con la Constitución norteamericana, y Lindsey Graham es otro senador republicano. Así que esto es un problema para el Senado en el sentido de que si una agencia gubernamental está engañando a los senadores o a la Cámara de Representantes, entonces hay una crisis constitucional. Ok, la realidad es que todo esto hay que también situarlo en el tiempo, que esto ocurre poco después del 9/11, donde las agencias, los organismos de seguridad de los Estados Unidos estaban altamente nerviosos porque temían que otro ataque llegara, ¿no es así? Tienes toda la razón, pero mira, el jefe mío en el ejército, el coronel Stuart Harrington, se le pidió que hiciera un estudio independiente después del 9/11 y analizara lo que estaba ocurriendo en Guantánamo y lo que estaba ocurriendo en Irak. Y él presentó un estudio clasificado que ahora se conoce porque se ha publicado, que criticaba esa metodología. Harrington era veterano de Vietnam, de Panamá, de Irak, la primera guerra del Golfo, y nosotros, y yo era uno de sus oficiales que trabajé con él e interrogué también a muchos individuos que fueron capturados, que considerábamos que no era ético torturar a una persona y era contraproducente. Bien, y entonces, pero la pregunta ahí es, sabemos que estos señores de Hezbollah y sabemos que los señores de Hamas y de Al Qaeda no necesariamente, que tienen otros códigos de conducta y no necesariamente tienen los mismos incentivos que tenemos nosotros, dinero, seguridad, democracia, libertad de protegerte a la esposa. Pero toda persona tiene algo que lo va a motivar, y cuando tú estás llevando a cabo un interrogatorio es como seducir a la persona que está bajo el interrogatorio. No es maltratar a la persona, es más fácil seducir, reclutar a esa persona para que coopere, hacerle entender que tú entiendes su cultura, que hay un punto que se puede llegar a un acuerdo. Y yo lo he hecho en 2 guerras, y yo creo que se puede hacer. Pero si es así y es factible, porque entonces eso no es el método que utiliza la CIA para sacarle la información. Sabemos de que muchos de estos centros de detención están fuera del territorio norteamericano para entonces no caer en esa legalidad de la que tú me estás diciendo. La realidad es que por muchos años se ha perdido el entrenamiento, el estudio del arte de interrogar a una persona. El Buró Federal de Investigaciones usa otra metodología. Ellos buscan seducir al informante, a la persona que puede cooperar, pero la CIA no tenía la preparación. Muchos de los individuos que cayeron en la tortura fueron contratados, eran contratistas, ni siquiera eran oficiales de carrera de la CIA, porque esa no era la misión de la CIA. Y en realidad yo creo que fue una negligencia, fue una incapacidad muy grande, fue poner a muchos amateurs a llevar a cabo un trabajo muy delicado, y eso no solamente no fue fructífero, pero yo creo que fue malísimo desde el punto de vista de
relaciones públicas y de lo que es la guerra psicológica que hay que lanzarse. Y ahora es cuando lo estamos pagando. Vamos a ver qué ocurre entonces con este reporte. Muchas gracias, caballero. Usted siempre también informado. Muchas gracias. Y cuando regresemos vamos entonces a hablar de otra amenaza que se llama el ébola. Llegó a Estados Unidos, 2 personas están aquí y están padeciéndola. Y también, ahora a continuación, no se vayan, que tengo un mensaje importante de Estrella Ticket Defense. Ya regreso. Vamos entonces a hacer otra pausa para dar la bienvenida al señor Rafael Millares, que viene por Estrella Ticket Defense. ¿Cómo está usted, Rafael? Muy bien, María Elvira. Gusto en tenerlo en el programa. Sabemos que la gran mayoría de las multas que se dan en el condado de Miami-Dade son por exceso de velocidad. Correcto, correcto. Los policías de Miami, del condado de Miami-Dade dan típicamente en un año más de 300,000 multas de exceso de velocidad y total ponen más de 1 millón de multas. Así que, y eso va a seguir por siempre porque le genera mucho dinero al estado y al condado. Y cuando alguien recibe una multa por exceso de velocidad, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, inmediatamente nos debe de llamar para contratarnos. Pagar la multa es una idea terrible porque es admitir culpabilidad y entonces el Estado te pone los puntos y una convicción en el historial de manejar de usted y seguro que le va a subir la prima de seguro de auto. Para evitar eso, nos debe de llamar a nosotros. Nosotros nos encargamos del proceso legal entero, desde el principio hasta el final. Y ya después que el cliente nos contrata, no se tiene que preocupar más de la multa de tráfico. Nosotros vamos a la corte por el cliente. Así que... Muy bien, y dígame el éxito que ustedes han tenido con los clientes en los últimos meses. Gracias a Dios, nuestros abogados son fantásticos, tienen mucha experiencia, más de 99.90% de nuestros casos nosotros los ganamos y evitamos los puntos y la convicción. Perfecto. Dígame entonces dónde se pueden comunicar con ustedes, Millares. Nos puede contactar en cualquiera de las agencias de Estrella Insurance o por teléfono 305-503-4124 o en el web estrellaticketdefense.com. Perfecto. Entonces significa que se encuentran debajo del toldito verde de Estrella Insurance también. Correcto, correcto. El toldito verde, la estrella verde. Muy bien. Muchísimas gracias. Como siempre digo, el mejor trato, el mejor precio y el mejor producto para todo aquel que viene referido por este programa. Definitivamente. Así me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. La doctora estadounidense contagiada por el ébola será evacuada a Estados Unidos, donde se espera que llegue mañana martes. Se trata del segundo caso registrado en misioneros de Estados Unidos tras el del médico Ken Bradley. El hombre de 33 años ingresado en un hospital de Atlanta parece haber mejorado en las últimas horas. Ambos se contagiaron en Liberia, el país más afectado junto con Sierra Leona. La epidemia de ébola sigue sin control en África Occidental. Desde marzo se han detectado más de 1.000 casos y cerca de 800 personas han fallecido a causa de esta enfermedad letal, cuya tasa de mortalidad está entre el 60 y el 90%. Bueno, le damos la bienvenida al doctor José Antonio Cisneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sabemos que todos los medios norteamericanos están siguiendo muy de cerca los 2 médicos norteamericanos que los han traído de Liberia de vuelta a los Estados Unidos. Ahí está el video. Y que, bueno, los están tratando como si fueran, que vinieran en una cápsula espacial, es correcto, sí, como si fueran extraterrestres. Así. Y entonces la pregunta, ante todo, para aquel que no lo tiene fresco, ¿por qué el ébola es tan peligroso? ¿Qué es un 70% de los que lo han contraído han muerto? 7 de cada 10 personas que lo contraen se mueren. Es un virus sumamente agresivo. No hay cura directamente, no hay vacuna para eso. En el caso de estos 2 misioneros fueron tratados hoy con una droga experimental, un anticuerpo monoclonal que no se sabía que estaba en desarrollo, pero esta compañía americana la tenía en inventario para fines de experimentación y la FDA autorizó su uso en estos misioneros porque en boca del mismo médico más severamente afectado, él dijo, me estoy muriendo. Bien. Y los resultados fueron asombrosos. En menos de una hora se revertieron muchos de los síntomas. Pero bueno, la muerte es, para el que no tiene esta droga, la muerte es una gran fiebre y en 3 días uno muere. Así es. Comienza como una simple virosis con congestión nasal, un rash, una fiebre alta, todos los síntomas de lo que podría parecer una simple gripe
o malestar pero no general. lo es. Pero evoluciona rápidamente en días hacia un cuadro mortal con dificultad respiratoria, sangramiento, etc. Y sangramiento, que también es sí, uno de las hecho se llama fiebre hemorrágica. Ah, ok. Muy, entonces dígame, para el que nos está mirando, el que está en los Estados Unidos, que dice, bueno, eso en realidad es en el África, hay solamente 2 casos, ¿por qué nos puede a nosotros afectar o cómo podría afectar a la población de los Estados Unidos? El problema es cuando tú tienes ya la declaración de una epidemia en un país, si algunas de estas personas logran montarse en un avión o en un barco, incluso pasar a través de un tercer país y llegar a este país y reunirse con sus familiares y empezar a tratar una vida social entre la comunidad americana, pensando que lo que tiene es una simple virosis y en días se agrava, puede empezar a contaminar y puede crear un brote de ébola en el país. Y como no hay vacuna, no hay defensas, etcétera, las autoridades sanitarias están en alerta para que cualquier persona donde haya antecedentes directos o indirectos de procedencia desde el África, la persona sea puesta en cuarentena por unos días para evaluar si es ébola o si es una simple virosis. Y ahí virosis. estamos viendo algunas de las imágenes de la reacción de la piel y de las personas en el África, y ahí está, que han sufrido esta virus, como usted me dice. Y es importante porque lo habrán visto en las escenas que se presentan, la protección que hay que usar para manejar un paciente con esto es bastante llamativa porque involucra máscaras, trajes especiales, etcétera, de los cuales hay que despojarse porque la infección se produce por contacto con las secreciones del paciente. Sudor, saliva, sangre, cualquier tipo de secreciones que tenga el paciente está llena de virus y el contacto de la piel o de cualquier otra estructura con el paciente puede en un momento dado producir la infección. Dígame, usted me dice que esto originalmente es un virus que viene de los monos. Fue descrito en el año 76 en un río que se llama ébola en África, en el Sudán, y aparentemente es un virus que prevalece en la comunidad de simios y que de alguna u otra manera mutó y pudo contaminar humanos. Entonces, podríamos estar delante de algo así como un SIDA que también vino de la comunidad. Exacto, pero mucho más agresivo, porque el SIDA mucho más agresivo. Claro, porque el SIDA es una enfermedad que toma tiempo en incubarse y en producir síntomas. En cambio, esto es algo que parece imitar una simple virosis, pero que en poco tiempo puede producir la muerte. Muere, claro. Y es considerada una virosis muy agresiva, muy mortal. Fíjense lo que dice Donald Trump, que no estaba de acuerdo, y también a través de las redes sociales hay una campaña que le están pidiendo a los Estados Unidos que no permitan personas como estos 2 médicos de llegar a los Estados Unidos, sino que sean tratados médicamente en el lugar donde están, que es en el África o en este caso en Nigeria. Porque requieren de una cuarentena. Es más, todos los aeropuertos o los sitios donde inmediatamente se descubre un caso de eso, ese paciente tiene que ser llevado a instalaciones especiales y los cuidadores de salud tienen que usar ciertos recursos especiales para tratar a esos pacientes. Pero si el paciente no sabe que lo tiene o no lo revela, ese es el gran problema. Y si no lo revela, como leí hace poco, el mundo entero, los países de Occidente están a un vuelo en avión de uno de estos pacientes. Muy bien, y por eso es la gran amenaza, que está a un vuelo de avión y que en cualquier momento podemos estar en contacto con alguien que lo tenga. Gracias, médico, siempre un gusto. Gracias. Y cuando regresemos vamos entonces a hablar del juicio de Cristian Aguilar. Está con nosotros uno de los abogados expertos en el caso. Ya regreso. Bueno, comenzó hoy en Gainesville el juicio en contra de Pedro Andrés Bravo por supuestamente haberle quitado la vida a un compañero muy cercano de él, Cristian Aguilar. Ahí está en pantalla, sabemos todos de este caso porque ambos niños o ambos jóvenes fueron a la misma escuela en El Doral, y le damos la bienvenida al señor Rick Díaz, abogado criminalista y ex policía que ha estado siguiendo muy de cerca. Muchas gracias, Díaz, por regresar al programa. Un gusto es nuestro. Fíjense, esto es una pena y es un dolor no solamente para la familia del niño muerto, Cristian Aguilar, sino también para la familia del niño acusado. Ahí está en pantalla. Ambas familias se conocen, ambas familias están en la misma corte mirando esta tragedia que a todos nos conmocionó cuando este niño desaparece en Gainesville, un muchacho de clase media sólida, desaparece, no se sabe dónde está, y después la policía descubre que uno de sus mejores amigos es el que le ha quitado la vida. Cuénteme, ¿cuál va a ser la defensa, Díaz? Es difícil predecir. El abogado Michael Ruppert hasta ahora ha mantenido muy guardado y muy de cerca su defensa. Una vez que tengan el jurado seleccionado, pues él tendrá la oportunidad de hacer una declaración abierta inicial
y posiblemente él revele en ese momento cuál va a ser la defensa. Si fuera usted el abogado del muchacho Bravo, que es un niño de apenas 20 años, ¿no?, que está enfrentando cadena perpetua. Sí, aquí solamente hay dos defensas viables. Uno es que no fue el muchacho, pero obviamente ya él dio una declaración. Para sobrepasar eso habría que decir que la policía lo presionó, lo forzó, lo torturó. Exacto. O la otra defensa es que sucedió el evento como ya él confesó, pero alegando defensa propia. El problema que hay con esa defensa es que 4 días previo al asesinato o a la muerte, el muchacho Bravo compró una pala y una cinta de refrigeración, y eso obviamente es una indicia muy fuerte de intencionar o deliberación premeditada. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que todo esto surge por una novia, ¿no es así? Es increíble, sí. Sí, Bravo tenía una novia que entonces rompe con él y entonces empieza a salir con Aguilar. Lo cual trae una posible tercera defensa, y es la que yo creo que Rupert puede tratar de utilizar, y es la defensa de amor apasionado o amor acalorado. Okay. ¿Cómo es esa, dígame, ante las cortes? ¿Cómo es una defensa pasional? ¿No podría ser? Sí, es una defensa de calor apasionado, como se dice en inglés, la traducción en español, y es donde una persona llega a un momento donde ve una situación que lo enloquece de ese momento provisionalmente, y su reacción es de que pierde la tabla, que pierde el razonamiento y actúa de manera, vamos a decir, casi hasta animalística. Claro. O intuitiva, instintiva. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que dice inicialmente Bravo que a su compañero lo golpeó y lo abandonó moribundo cerca del campus de la Universidad de Florida, que todos, ¿cuántos de nuestra audiencia no tienen hijos en UF, ¿no?, en la Universidad de la Florida? Pero las autoridades dicen que él lo sedó antes de agredirlo, así que ya estaba todo como muy premeditado. Eso no es homicidio en primer grado. Claro, el problema que hay es que si él lo sedó y hay evidencias forenses de eso en la sangre del muchacho, pues eso es evidencia de premeditación. Al igual, como digo, comprar la pala y la cinta, es difícil después justificar que fue una pelea solamente por una muchacha que estaba en el medio. Absolutamente. Ahora, la parte del padre, el padre de Aguilar está tratando de hacer una fundación para buscar a otros muchachos, ¿no? Claro. A otros niños perdidos, tratar de sacar algo bueno de algo tan trágico. Imagínese usted la muerte de un hijo. Sí, no, y eso es una cosa positiva que sale de esta tragedia, es que la familia Aguilar ya hicieron una fundación para ayudar en el futuro a familias que están en situaciones semejantes. Obviamente eso es una manera también de tratar con la pérdida, la gran tragedia de perder el sueño del padre, es tener un hijo, una hija bien educados, en una escuela como la Universidad de la Florida, muy buena. El muchacho viene de Cali, Colombia. Esa familia era lo que yo digo, el sueño americano, y fue terminado en un momento. Ya sé. Finalmente la muchacha, que supuestamente era novia de uno y después salía con el otro, ¿ha dicho algo? ¿Se sabe algo del testimonio de ella? De momento yo he revisado todos los medios y no he visto una declaración pública. Obviamente ella se tiene que sentir horrible, porque ella es la víctima de cierta manera y la causa sin intención por parte de ella de las consecuencias que estamos viendo hoy día. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y Siempre. vamos a estar siguiendo el caso de Cristian Aguilar, que es uno de los nuestros. Como siempre digo, al final de todos los programas, me gustaría que usted me escribiera a través de las páginas del internet, social media, ¿no?, las redes sociales, que son la nueva manera de comunicarse ahora. Ahí está Facebook, ahí está Twitter, ahí está Instagram y ahí está también mi canal de YouTube. Vamos entonces a leer algunos de los mensajes que vienen directamente. ¿Cuál es el primero? Viene de Denia. Hola María Elvira, hemos tenido avionetas y muertes en la playa, bacterias que atacan en nuestras aguas, botes y accidentes mortales. Creo que alguien tiene que hablar con rigor de la seguridad de nuestras playas. Sin duda, vamos entonces a tomar en cuenta su sugerencia y hacer un segmento. Muchas gracias. Vamos entonces al próximo, que viene ¿quién? Que es de Ignacio. Me gustaría ver un programa sobre lo que era Cuba en la década del 50 en materia de urbanismo y que se hable de la triste realidad de la arquitectura. Sin duda, en la Universidad de la Florida, FIU, hay un gran estudio de lo que era antes y de lo que es ahora y de lo que podría ser en el futuro. Así que ahí está. Muchas gracias por esa buena sugerencia. Vamos entonces al tercero. ¿Quién es? Está Yailén. Hola María, desde España te seguimos por internet. Tenemos una página Cubanos por el Mundo donde conectamos a todos los que quieran con las noticias de la isla. Muchísimas gracias. Enhorabuena a ti, Yailén. Sin duda que los cubanos necesitan saber todo lo que está pasando en la isla. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo,
¿Quién contra ti? Nadie. Ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores, mariaelvirasalazar.com, o también ver fragmentos de este programa. El pelo, ¿quién mejor que Bobby? En Éxtasis Salón y Spa. La cara es de Dania Víctor. Y el atuendo de la señora Gabriela Arango, una de las mejores diseñadoras que hay en el sur de la Florida. Como siempre digo al final, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.